Nosotros estamos haciendo una serie de halajá sobre ley judía. Bastante tiempo ya he seguido esta serie, gracias a Dios. Específicamente, perdonen por las últimas semanas que no pude dar clase por muchos diferentes eventos. La semana pasada por Asara Betevet, antes de eso otra cosa, y siempre en las últimas semanas pasaron muchas cosas y no pude dar clase. Pero vamos a seguir con el estudio de halajá, específicamente en el área que tiene que ver con asuntos de dinero. Hoy quiero concentrarme en Hashavat Avedah. Eso específicamente es una mitzvah directamente de la Torá que dice que si algo está perdido, si nos encontramos una propiedad que le pertenece a otro judío, tenemos la mitzvah de devolvérsela. Específicamente eso está en el capítulo 22 del libro de Deuteronomio, y le voy a leer el versículo porque el versículo nos enseña directamente la mitzvah. Si ves extraviado el toro de tu prójimo o un animal de su rebaño, no te desciendas del mismo, sino restitúyelo a tu prójimo. Si tu semejante no está cerca de ti, o tú no lo conoces, al dueño del animal, la persona que lo perdió, deberás llevarlo al animal a tu casa y tenerlo allí hasta que tu prójimo lo identifique. Del mismo modo, deberás proceder con un asno, con su ropa o con cualquier objeto que alguien pierda y tú lo encuentres. No te hagas el desconocido, el desentendido de esta situación. Específicamente, la Torá nos manda que la persona que se encuentra algo tiene el deber, si dice la Torá, si te encuentras una propiedad que le pertenece a tu hermano, no te desvíes para ignorar que te lo encontraste, y tampoco nos podemos quedar con algo que se perdió. Entonces, eso suena como una halajá bastante simple de entender, pero el Talmud aprende muchas leyes de esta situación y quiero mencionar algunos de los casos específicamente relacionados a la mitzvah de devolver y las leyes que tienen que ver con la mitzvah de devolver propiedad a alguien que se le perdió algo. Para tener una perspectiva sobre lo que estamos estudiando, quiero mencionar que el Talmud, lo mencionamos anteriormente en otras clases, pero nada más para entender por qué nos interesa tanto hablar de este tema. El Talmud nos dice que se puede conocer a una persona, esto va a ser un juego de palabras, que se puede reconocer a una persona en tres maneras: bequiso, becaso y becoso. Bequiso, becaso, becoso. ¿Qué es lo que quiere decir? Quiere decir que una persona se conoce la calidad de una persona por la forma que se comporta con su bolsillo, por la forma que se porta cuando está borracho, becoso, y por la forma que se porta, cuando está enojado. Entonces, bequiso, becaso, becoso, quiere decir la forma que se porta en esas tres maneras. Entonces, con la forma que uno se porta, con el dinero, le enseña qué tipo de espíritu tiene. Ahora, déjenme mencionarle, por cierto, que para todos los que nos están mirando por la computadora, yo creo que ellos deberían de saber que nosotros estamos en menos 9 grados en toda esta área. Entonces hay un poquito de frío hoy, así que ustedes que estén en el calor, más nunca se quejen del calor, señores, porque podrían estar aquí ellos congelados con nosotros. Ok. Uno de los mitzvot
que distingue, de acuerdo con el Talmud, que demuestra que una persona tiene gran valor, es una persona que cuida la propiedad de otra persona como si fuera la de ellos. El Talmud tiene una historia de Rabbi Hanina ben Dosa. Rabbi Hanina ben Dosa era uno de los más reconocidos rabinos del Talmud. Y una de las razones, cuando él se murió, todos los rabinos del Talmud fueron al entierro de él. Y el Talmud dice que, ¿qué es lo que dijeron de Rabbi Hanina ben Dosa? No que era un gran Talmid Jajam, aunque lo era. No que era un gran maestro, aunque lo era. Lo que hablaron de él fue que Rabbi Hanina ben Dosa enseñaba que Dios está en el Pirkei Avot, que Dios ama. ¿Cómo se sabe que Dios ama a alguien? Porque causa que los demás estén contentos también. Entonces, en esta historia de Rabbi Hanina ben Dosa, dice que entraron unas gallinas, se fueron del patio de la casa del vecino de él, dice el Talmud, cruzaron para la propiedad de él, y él las cuidó, pero empezaron a vivir en la propiedad de Rabbi Hanina ben Dosa, y dice el Talmud que Rabbi Hanina ben Dosa las cuidó tanto que ya no se iban. Entonces les hizo ahí un lugar para guardar las gallinas, porque no sabía de quiénes eran, de qué vecino eran. Y entonces ellas empezaron a poner huevos. Y él las cuidó tanto que ningún otro animal atacó a los huevos que pusieron las gallinas. Y entonces salieron pollos. Y entonces todo el patio, dice la Gemara, dice el Talmud, que todo el patio de Rabbi Hanina ben Dosa se llenó de pollos. Y nadie vino a reclamar los pollos. Entonces Rabbi Hanina ben Dosa ya no podía cuidarlos más. Entonces lo que hizo fue que vendió los pollos y compró unos chivos. Y entonces empezaron a procrearse los chivos. Hasta que al fin vino el vecino que se le había perdido los pollos. Y él le dio todos los chivos que habían salido de los pollos. No solamente le devolvió el valor de los primeros pollos que llegaron, sino todo lo que salió de los pollos, todo lo que él se ganó de los pollos, él se lo devolvió al vecino original. La razón que la Gemara menciona esto es porque tenemos la mitzvah, primeramente, de acuerdo con ese pasuk, esos versículos que acabamos de leer, de primeramente cuando encontramos algo, tenemos que devolvérselo al dueño. Pero no solamente tenemos que devolvérselo, vamos a decir que no se encuentra ese dueño, no se sabe de quién era. Tenemos la mitzvah de cuidarle esa propiedad al dueño original y activamente buscar quién es el dueño. Pero cuidar esa propiedad del dueño original de la misma manera o mejor de lo que él hubiera cuidado. ¿Ya? No permitir que se pierda eso de nuevo y cuidarlo hasta que venga a ser. ¿Ya? Ahora, también tenemos la idea, hay muchos que tienen que ver con esto, que entonces, si esa persona ignora, entonces no puede ignorarlo. Pues por ejemplo, digo, ok, si me encuentro eso, me lo voy a tener que llevar para la casa, voy a tener que cuidarlo, igual que Rabbi Hanina ben Dosa tuvo que hacer con los pollos, voy a tener que atenderlo, voy a tener que hacer todas estas cosas. Lo que hago es ignorarlo. Entonces, la Gemara, el Talmud y el Shulchan Aruch dice que aunque la corte terrenal no puede castigarte, porque no puede probar de que tú a propósito ignoraste cierta cosa que estaba perdida, la corte celestial sabe que tú ignoraste esta propiedad y que no hiciste la mitzvah y eres culpable bidei Shammai. ¿Ya? Tenemos dos diferentes cortes, claro, la corte terrenal y la corte celestial. Entonces, si la corte terrenal, a veces podríamos decir de esta manera, que sería mejor que la corte terrenal castigue o que ponga una sentencia de que la corte celestial. ¿Ya? Porque es mejor
que uno termine lo que tiene que terminar en este mundo en lugar de terminar en el otro mundo. Entonces, eres culpable de acuerdo a Bidei Shamayim por no devolverlo. Específicamente, el Shulchan Aruch dice en Choshen Mishpat, sección 259, la sección 11, capítulo 259, sección 11, que es una mitzvah de Oraita, es una mitzvah de la Torah. Número 1, devolver. Número 2, cuidar lo que uno se encontró y activamente tratar de encontrar de quién es esa propiedad. Directamente está en el Shulchan Aruch. Cuando una persona se encuentra algo, tiene que cuidarlo, no solamente para devolverlo, lo perdido, sino también es una mitzvah prevenir que se pierda algo. Déjame dar un ejemplo. Si un vecino, por ejemplo, en tiempos modernos, si un vecino se le olvidó apagar las luces del carro, sería una mitzvah que cae dentro de esta categoría de devolverle algo que se perdió, es prevenir de que algo se pierda. Entonces, de acuerdo con la ley, de acuerdo con Shulchan Aruch, si uno encuentra que hay un fuego, por ejemplo, Chas v'Shalom, hay un fuego, aunque no sea en la propiedad de uno, uno tiene que apagar ese fuego para que no le queme la casa o la propiedad a otra persona, y eso cae dentro de la mitzvah de devolver algo a alguien que se perdió para prevenir de que algo se pierda. ¿Se entiende la idea? ¿Bien? También cae dentro de la ley que, por ejemplo, alguien tiene algo que tiene gran valor, pero no sabe que tiene gran valor. Entonces él va a venderlo, pero lo va a vender por algo muy bajo. Entonces, si uno sabe que eso tiene gran valor, se supone que uno le diga al dueño, esto tiene gran valor, ten en mente para que no lo pierdas, para que no pierda eso. Otra área a donde dice la halajá, y esto es muy importante porque desafortunadamente tenemos muchas personas que no entienden verdaderamente la ley. Déjame explicar un ejemplo de esto. Si una persona va a entrar a un negocio y la persona con quien él va a hacer el negocio es peligroso, defrauda a la gente, se roba las cosas, es una persona que no es fraudulenta, no puedes hacer buen negocio con él. Entonces, otro judío se supone que le diga a su hermano que tenga cuidado con esa persona. Desafortunadamente, hay gente que se creen que sería prohibido decirle ten cuidado con esa persona porque piensa que es lashon hará, pero verdaderamente no es lashon hará. Cuando alguien va a hacer negocio con alguien y puede perder el dinero y es una cosa peligrosa porque a lo mejor lo va a robar, no sería lashon hará decirle, pero es mandado a decirle para prevenir de que se pierda. ¿Se entiende la idea? Y por cierto, si una persona no le avisa, si no le avisas, no es solamente que por el miedo de que va a hacer el pecado de la lashon hará, si no le dice algo, entonces eres culpable. Porque si la persona entró a un negocio y tú sabías que ese negocio era peligroso, o que esa persona era un fraude, o que esa persona iba a hacerle daño a esa persona, y no le avisaste que esa persona te iba a hacer daño, entonces caes culpable de no devolverle y de robarlo, y también de ponerle un bloqueo. ¿Te acuerdas cuando estábamos hablando de eso? Bloquear el paso de un ciego. Porque esa persona no sabe que está entrando, pero tú sabes que hay un tropiezo ahí. Entonces, se supone que uno le diga, cuidado, hay un tropiezo ahí. Eso no es lashon hará. Y cae dentro de la mitzvah de protegernos uno a otro. De acuerdo con la ley, si es, no solamente cae en la mitzvah de devolverle algo que se perdió, sino también cae dentro de la ley de amarnos uno a otro. Entonces, cuando uno ama a su prójimo, se supone que uno le haga al prójimo lo que el prójimo desearía, o lo que uno desea que el prójimo le haga a uno.
Entonces, si yo voy a entrar a algo que me va a hacer daño, a mí me gustaría que alguien me avise, ten cuidado. Entonces yo puedo llegar a mi propia decisión de que si voy a hacerlo o no lo voy a hacer. ¿Ya? Pero lo que está ocurriendo hoy en día es que la gente que están haciendo fraude, a propósito le dicen a los demás, oh, no puede decir nada porque eso la sonará. Pero entregarlo a la policía no es ningún la sonará. Es ayudar al prójimo para que él también no caiga dentro de eso. ¿Ya? Ok. Entonces, se supone que una persona le avise a los demás cuando se va a perder algo. Específicamente cuando se va a perder algo. Una cosa más. Ejemplo. Alguien se le perdió un bistec. O algo que se va a echar a perder. Se lo perdió. Yo vengo, yo me lo encuentro. En tiempo antiguo la gente decía esto. Yo me lo encuentro. Ahora, si yo lo guardo, se va a dañar. Entonces, lo que la ley requiere es que yo venda el bistec y le dé al dueño original el valor del bistec. O algo que se va a echar a perder. Yo tengo que, de acuerdo con la ley, tengo que entrarlo a mi propiedad, cuidarlo todo el tiempo que puedo cuidarlo, y entonces devolverle o el objeto o el valor de la propiedad. Interesante, ¿no? Entonces, si me encuentro una moneda y yo vendo esa moneda al precio de lo que tenía en este momento, pero ahora vino este hombre 2 años después y esa moneda podría tener más valor todavía. De acuerdo con la ley, de verdad se supone que yo le dé el valor que tendría hoy cuando él vino a colectar. ¿Ya? No el original a donde yo lo vendí. Porque es el deber del judío, él se vuelve lo que se llama un shomer hinam. ¿Ya? El shomer hinam es la persona que está guardándolo como un voluntario y tiene que tener mucho cuidado de que no se le dañe lo que él está cuidando, porque entonces puede tener que pagar la diferencia, de acuerdo con la ley. ¿Ya? Entonces ese es uno. Ahora, vamos a decir que estamos andando en la calle y encontramos algo que una persona se le cayó, pero que es por ejemplo, el otro día cuando salimos a caminar vi un par de guantes. Alguien caminando en la calle, se cayó un par de guantes. Alguien vino detrás y lo cogió y lo puso arriba en una maceta que había ahí, una planta, arriba de una planta. Para que alguien, si se dio cuenta que se le perdió el guante, que regrese y lo encuentre fácilmente. Lo puso visible. Lo puso visible. ¿Ya? Podríamos entonces preguntarnos, bueno, pero un momento, si a alguien se le perdió ese guante, ¿crees que regresaría a buscarlo? Claro que sí, mucha gente anda en la calle, regresan y van, a lo mejor se me cayó, lo van a buscar. Pero si se le cae una pluma desechable, algo así, normalmente la gente no regresa a buscar eso. Entonces la ley, la halajá, el Shulchan Aruch, actualmente reconoce la diferencia entre esas propiedades. Hay ciertos objetos que enseguida que se pierde el objeto, van a entender por qué yo estoy en este momento, que enseguida que se pierde el objeto, ya se dio por perdido. Entonces automáticamente cuando ya la persona dice, bueno, ya lo di por perdido, entonces el que se lo encontró ya no tiene que devolverlo. Porque ya cuando la persona no cree que esto es una cosa que él va a regresar a buscarlo, ya cualquiera se puede quedar con él. Ahora, si se le perdió algo, Talmud, esto está toda la sección de Baba Metzia en el Talmud. El Talmud dice, bueno, si se le perdió algo, pero él no sabía que eso tenía valor. Se le perdió. Y uno lo encontró y ya él lo dio ya lo renunció, dijo, bueno, ¿qué se va a hacer? Se perdió. Pero lo renunció porque no sabía que verdaderamente tenía valor. Entonces pensó que era una cosa, una basurita, lo soltó y dijo, no, yo no tengo interés en esto. Pero uno sabe verdaderamente que eso tiene valor. Entonces la pregunta es, si tienes que reconocerle, tienes que avisarle, no, espérate un momento, esto tiene valor, o si no, tienes que decirle que tiene valor. De ahí entonces el Talmud dice
que en este caso es una situación condicional. La palabra. Okay. Si la persona que era dueño de esa propiedad, es interesante, si la persona que era dueño de esa propiedad es un hombre que tiene muchos recursos, tiene dinero, para él, tal vez esta cosa no tiene ningún valor comparado a lo que él, en lo demás que él tiene. Entonces, si alguien pobre encontró ese objeto y le ve gran valor, y ya el hombre que tenía la propiedad dijo, esto no tiene ningún valor para mí, entonces el hombre pobre no tiene que devolverse al hombre rico. Pero si es viceversa, ¿ya? Entonces el hombre pobre se le perdió algo, y el hombre rico dice, esto no tiene ningún valor. Pero considerando que para el pobre a lo mejor esto tiene gran valor, el hombre rico tiene que buscar la forma de devolverse. Aunque él mismo no crea que tiene valor, pero a lo mejor para el hombre pobre esto sí tiene algún valor. ¿Se entiende la idea? Entonces, en ese área, el Talmud dice, bueno, ¿cómo voy a comprobarlo? Y la respuesta es que la corte terrenal, el Bet Din de la tierra, se le pone muy difícil asignar valores comparativos al dueño original. Pero recuerden que la corte celestial también llega a conclusiones. En ese área, entonces todo lo que tiene que ver con los asuntos de dinero, el Talmud nos recuerda que aunque nadie esté mirando, Dios siempre está mirando. La halajá requiere que una persona se comporte en una forma correcta a todo tiempo. Ahora, por esa razón, el Talmud en Baba Metzia, la sección de Baba Metzia 24b, habla del caso a donde una persona se encontró algo y ya sabe que alguien lo dio por perder. Esas cosas comúnmente nadie regresa, nadie le da valor. Ya sabe que esas cosas no tienen valor. Pero para él sí tiene valor, el hombre que lo encontró. Entonces, como ya el hombre ya lo dio por perdido, entonces, verdaderamente, de acuerdo con la ley, él se puede quedar con él. Pero sería correcto, sería el modo de un tzadik, de una persona justa, devolvérselo de todas maneras. Eso se llama actuando lifnim mishurat hadin, yendo más allá de la ley. Y hay un área entero dentro del mundo que tiene que ver con lo económico, a donde uno tiene que actuar no solamente de acuerdo con la ley, pero ir más allá de la ley. Ahora, no quiero que me malentiendan, porque a veces la gente dice, bueno, la ley requiere que yo le avise a la gente cuando alguien es un peligroso y avisarle, pero lifnim mishurat hadin, voy a ir más allá de la ley para protegerme de no hablar la shonará y no le voy a decir nada. Al revés, debería de ir lifnim mishurat hadin y avisarle más todavía, porque se supone que uno haga todo lo posible para proteger a otro de que no caiga en un daño. ¿Yeah? Okay. Otro ejemplo, por ejemplo. El Talmud habla de la idea, lifnim mishurat hadin. Un hombre anda en la calle y ve algo peligroso en la calle. A alguien se le cayó algo, tumbaron una piedra, cayó algo, y cualquier otra persona que pasaría podía tener un daño. Y eso mismo ocurrió. Pasó un señor, algo se le cayó. El que vino detrás de él vio que eso se cayó, pero no se molestó. Pasa el tercero, se cayó. Hasbe Shalom, se hizo un daño. ¿A quién le puede meter demanda? ¿A quién le mete demanda?
al primero y al segundo. No advertirlo. Por no advertirle, por no hacer lo necesario para quitar ese peligro del camino. Entonces, de acuerdo con la ley judía, si uno anda en la acera, anda en la calle, y se encuentra algo, no solamente que tenga valor a devolvérselo a alguien, pero se encuentra algo que podría hacerle daño a alguien, se supone que uno quite ese daño, mueva ese daño, para que nadie tenga daño, para que la próxima persona no tenga daño. ¿Se entiende la idea? Otro área que es también se pone en esto. En la universidad, a donde yo estaba dando clases, en City College, entré a la oficina. En la oficina hay un librero. Uno de los jóvenes que entra a esa oficina cogió sus llaves, las puso arriba del librero. Las dejó ahí. Obviamente él pensó que lo escondió y que iba a regresar a buscarlas. Pero si la deja ahí, cualquiera las encuentra y se pierden. Entonces, ¿cuál es la ley? ¿Qué es lo que se supone que uno haga? Dice, ok, si él la dejó ahí, tal vez él está pensando, está escondidita, está guardadita ahí, pero es un lugar público, cualquiera podría llevársela. ¿Ya? Entonces, obviamente, él lo dejó allí con idea de retornar. Y todavía esa es su propiedad. Y si lo dejo allí, podría ser que alguien venga y se la lleve. Y entonces va a perder las llaves. Entonces yo tengo que prevenir que se lleve la llave de él. Y tengo que cuidar la llave. De acuerdo con la ley, eso es exactamente lo que tengo que hacer. Entonces, lo que hice fue que cogí la llave, la pongo en el bolsillo. Y le digo a la gente en la oficina, mira, dígale a este muchacho que escondió la llave allí, que yo la tengo. Luego me llamaron, me preguntaron, entonces le avisé. ¿Ya? Pero la ley judía requiere, no solamente que uno devuelva la propiedad, pero que uno cuide la propiedad del otro. ¿Ya? Y a veces se complica un poco más. Porque a veces entonces, no solamente tengo que cuidar de la propiedad del otro, pero si no, tengo que causar que prospere la propiedad del otro. Por ejemplo, Rebbe Hanina Mendoza, cuando estaba cuidándole los pollitos al vecino, tuvo que cuidarle los huevos también que pusieron las gallinas, cuidarle los pollitos y entonces vender los pollitos y para que no se dañe, para que no se pierda todo eso, y entonces cambiarlos por chivos y entonces devolverle los chivos al dueño de las gallinas. Tremendo negocio. ¿Ya? Ese es Rebbe Hanina Mendoza. Entonces, esa es una de las maneras de entender la mitzvah de devolver lo que una persona se perdió. El asunto en la ley de que una persona diga, ya lo di por perdido. Por ejemplo, la ley dice que una persona, por ejemplo, salió al mar. Algo se cayó al mar. Algo común. No una cosa muy preciosa, pero algo cayó al mar. Enseguida que esto cae al mar, cuando algo cae en el mar, la gente asume que se perdió. Entonces, si alguien se encuentra algo en el mar, se puede asumir de que esa persona ya tenía intenciones de que se perdió. Ahora, también sabemos, eso se llama yaush, que es cuando alguien ya perdió, ya no dice que es de él, que no tiene, no es propiedad de él todavía, ya no renunció. Pero algo que cayó al mar y la persona dice, ok, yo puedo sacarlo del mar, porque tiene gran valor. Entonces, si se asume que esa cosa tiene tanto valor que pondría a alguien a buscarlo, a sacarlo del mar, entonces, aunque uno se lo encuentre, tiene que devolvérselo al dueño. En general, cuando algo tiene un nombre, se perdió algo, cuando algo tiene un nombre puesto, la propiedad tiene un nombre,
se asume que la persona que le puso el nombre de él está reclamando que esa es su propiedad para todo el tiempo, hasta que le quite el nombre. Entonces, si se encuentra algo que tiene el nombre, obviamente se tiene que devolver. Ahora, la halajá no requiere que uno lo lleve a devolvérselo al dueño. Lo que la halajá requiere es que uno le avise al dueño que uno se lo encontró. ¿Ya? Entonces, muchas personas lo que hacen es que ponen un letrero en el lugar a donde se lo encontraron. Encontré tal cosa. No lo describe mucho. Simplemente encontré una cartera. Bueno, si sabes el nombre ya, entonces ya vas a saber quién es. Enséñame identificación. Pero si tiene una cartera que no tiene identificación, entonces encontré una cartera, ¿cuánto dinero tenía? Alguna manera de comprobar de que la persona es verdaderamente dueño de esa cartera. Ahora, también la idea de cuidar de la propiedad del otro es que si te encuentra una cosa, el primero que venga a decir que es de él, tienes que tener cuidado de dárselo, porque a lo mejor no es de él. Entonces tienes que de alguna manera comprobar que verdaderamente es de la persona. Hay una discusión en Baba Metzia que yo encuentro interesante. Baba Metzia, esta es la página 26a. Una persona se le perdió algo en su propia propiedad. ¿Verdad? Se le perdió esta cosa y él no sabe dónde está, pero está en la propiedad de él. Entonces la Gemaná pregunta, si se me perdió pero todavía está en la propiedad mía, por ejemplo, algo se cayó en el patio mío, patio de la casa mía, una joya, se cayó en el patio de la casa. Alguien vino al patio mío y lo encontró ahí. La pregunta es, si eso es propiedad mía o si él se lo puede quedar con. Porque cuando algo se perdió, ya entonces la gente dice, bueno, ¿qué voy a hacer? Qué lástima, se me perdió la cosa. Cuando dice ya se me perdió, entonces ya no está todavía reclamando que él es dueño porque ya se lo perdió. Entonces, interesantemente, en Tosafot hay una discusión en el Talmud y el Tosafot dice que sí, que la persona ya se le perdió. Pero el Ramban y Al-Fasi dicen que no, que la persona tiene que todavía es de él, porque todavía está dentro de la propiedad de él. Y como todavía está dentro de la propiedad de él, todavía le pertenece. Ahora, en todos los casos, No, está buena esa. ahora, en todos los casos se supone que uno actúe lifnim mishurat hadin, más allá de la ley, y que actúe en una forma correcta. Pero la pregunta es hasta dónde uno tiene que actuar. Los letreros, en los tiempos tradicionales, la gente ponía un letrero a donde avisaban. Pero también, hoy en día, la ley requiere que uno ponga, si es algo de valor, que uno ponga un anuncio en el periódico. La halajá requiere que uno ponga un anuncio en el periódico si te encontraste algo que era de otra persona y que tiene gran valor, que pongas un anuncio allí de forma de cuidar la propiedad que es de otra persona. Ahora, imagínate, si ese es el caso, entonces por esa razón nadie se quiere encontrar nada. Pues si me encuentro, voy a tener que cuidarlo, voy a tener que poner un anuncio, voy a tener que ponerme a buscar a quién es, y la gente no tiene ese tipo de tiempo. Pero entonces la ley requiere, dice, violaste la ley porque ignoraste el valor del paseo. Entonces, en general, lo que se supone que uno haga es activamente tratar de ayudar a su prójimo, y en este área es protegiendo al prójimo. Déjame dar un ejemplo. Una persona entra, pusieron los sombreros, ahora que tenemos frío, tienen todos los sombreros en un lugar, quedó un solo sombrero y no es el mismo.
alguien se llevó el mío. Pero quedó ahí el otro. ¿Qué es lo que hago? De acuerdo con la ley, no puedo usar ese sombrero. No puedo usar el sombrero. ¿Por qué? Porque no es el mío. ¿Ya? Y la persona que es dueña de ese sombrero no tiene intenciones de que otras personas lo usen. Lo que pasó fue, obviamente, que él se confundió. Se llevó el sombrero mío en lugar del sombrero de él. Y dejó el sombrero de él. Ahora, de acuerdo con la ley, yo puedo, o debería, mejor todavía, yo debería de llevarme el sombrero de él. Y poner un letrero. Yo tengo tu sombrero, cámbiamelo por el mío. ¿Y cómo contactarme? Porque entonces, de esa manera, yo estoy cuidando del sombrero, pues si lo dejo ahí, otra persona se lo puede llevar. ¿Ya? Pero no puedo usarlo durante ese periodo de tiempo. ¿Se entiende la idea? Uno más. Es la excepción a esa regla. Aquí en esta sinagoga, nosotros acostumbramos dejar los tefilines y los talit aquí. Entonces todos los días, cuando venimos, nos ponemos el talit y nos ponemos el tefilín. Llega una persona a esta sinagoga sin tefilín. No hay nadie aquí. Y ve un par de tefilín y es hora de ponerse los tefilines. Pero esos tefilines no son de él. La halajá permite que esa persona se ponga los tefilines. Los tefilines míos. Sí, mientras lo deje ahí. Ahora, ¿por qué? Porque se asume de que yo, siendo dueño de los tefilín, quiero que otro judío también use los tefilín. Entonces, si yo lo dejé ahí, no hay ningún peligro en que yo lo deje ahí porque nadie se va a robar los tefilines aquí, en un lugar controlado. Entonces no es que yo perdí los tefilines, es que yo simplemente los guardo allí. Pero cuando alguien deja ahí, es obvio que yo quiero que tú te beneficies también de los tefilín y es permitido de que use los tefilín. Ahora, hay una discusión en la halajá. Si yo tengo una bolsa de tefilín o una bolsa de talit y le puse el nombre mío a la bolsa de tefilín. Ahora cuando dice el nombre mío, tal vez ese nombre que está pegado ahí es para avisarle que es solamente para el uso mío. Entonces, en esa cuestión, eso se vuelve una pregunta más complicada lógicamente, porque ese nombre quiere decir que a lo mejor es limitado al uso exclusivo. Otros dirían, no, ese nombre simplemente quiere decir, recuerda que es mío, pero no quiere decir que no pueda usarlo. Sí, está clasificado. Quiere decir que es mío, pero a mí no me molesta que lo usen. En general, nosotros asumimos en la ley que el uso de los objetos religiosos con intención de que otros quieran, que otros lo puedan usar también. Ahora, hay un área donde eso no aplica. ¿Sabes cuál es? Pam, pam, pam. Mira a ver si ellos saben cuál es el área a donde eso no aplica. No, nadie ha dicho nada. Déjame ver en el social stream. Esto, halajá, es un tema que a veces es un poco seco. No tiene los aires filosóficos muy técnico. Muy técnico. Muy técnico. No tiene los aires filosóficos. Entonces la gente no entiende que verdaderamente es espiritual. Aunque esto es permitido y esto no es permitido, eso es espiritual. Pues si vive de acuerdo con la ley, está viviendo de una forma espiritual. ¿Sabes lo que dice el Talmud? Que cuando el templo fue destruido, la Shejinah se apartó del mundo, se exilió la presencia divina del mundo. ¿Ya? Y entonces el Talmud dice, ¿y a dónde encuentro la Shejinah? En el espacio de la halajá. Cuando vives tu vida de acuerdo con la ley, ahí es donde está la presencia divina. Ahí es donde se encuentra uno la presencia divina. Entonces, a donde no aplica es en el
en el caso del lulav y etrog. En el caso del lulav y etrog, una de las formas que aprendemos esta ley es por la ley del lulav y etrog, ¿ok? El lulav y etrog dice, Ulekachtem lachem beyom harishon, y lo tomarás para ti en el primer día. Quiere decir que uno tiene que ser dueño del lulav y etrog para entonces usarlo en el primer día de Sukkot. Quiere decir que yo no puedo compartir mi lulav y etrog contigo. Tiene que ser tuyo. Entonces el Talmud tiene una discusión allí en Baba Metzia, exactamente por esta idea de la propiedad, de qué es lo que le pertenece a alguien. Entonces dice que habían rabinos que estaban en un barco y solamente uno de ellos tenía lulav y etrog. Los otros no tenían. Entonces dice, ¿qué vamos a hacer? El primer día de Sukkot, y el único que lo tiene es este rabino. Y los otros rabinos quieren usarlo también. Entonces el Talmud dice que lo que hicieron fue que el dueño del lulav y etrog usó el lulav y etrog y entonces se lo regaló al otro. Ahora que se lo regaló, quiere decir que es de él. Él lo usó y entonces él se lo regaló al otro. Y se lo fueron regalando uno a otro hasta que al fin se lo regalaron de nuevo al dueño original. ¿Yeah? Entonces, lo que hacen la gente y ahora, también tenemos otra ley que le pertenece específicamente a este área. Y es, por ejemplo, una sinagoga compra, oiganlo bien, una sinagoga compra un lulav y etrog para que todo el mundo lo use. Viene el primer día, como que todo el mundo lo va a usar. No todo el mundo puede ser dueño de ese lulav y etrog. Alguien compró ese lulav y etrog y lo dejó ahí para que la sinagoga la use, pero entonces no puede hacer la mitzvah. Entonces la forma que se hace es que la persona que usa el lulav y etrog se entendió que ahora cuando lo dejó en la mesa, ya él no es dueño. Ya renunció a todo el ser dueño. Entonces es completamente libre. Yo anuncio, al ponerlo en esta mesa, que este lulav y etrog es para quien quiera, para quien lo quiera. Entonces alguien viene, lo recoge, el que lo recogió, tomó posesión. Es de él. Él lo usó. Y entonces dice, yo renuncio, ya yo no soy dueño de él. Y lo pone ahí, y para el próximo que viene, también se vuelve dueño de él. ¿Ya? En general, hay dos formas de perder propiedad, de no ser dueño de la propiedad. Uno es declararlo y el otro es darlo por perdido. La palabra, si lo tiró en la basura, ahora yo no tengo que declarar que las cosas que yo tiro en la basura ya no son mías. Se entiende que cuando la tiro en la basura ya no es mía. Entonces alguien puede pasar y recoger esas cosas. Te voy a decir me cuento una cosa loca. A mí mi esposa se pone, bueno, a mí me gusta recoger cosas a veces de la basura que tú sabes que yo creo que tienen valor. Ya. Entonces, hace años, esto de verdad me pasó, qué vergüenza, una cosa terrible. Bueno, salgo yo en Riverdale, paro delante de un edificio y me encuentro que al lado de la basura había unas macetas, unos tarros, como ustedes, unas macetas grandísimas de barro. Y digo, bueno, no puedo creerlo, alguien las botó. Cojo el carro mío, lo muevo para allá, empiezo a poner las macetas dentro del carro. O sea, no había, ¡ay, te están robando las macetas mías! Entonces cogí, las saqué muy cuidadosamente. Perdone, señora, yo creía que se habían botado. Estaba en la basura. Estaba al lado de la basura. No, mi esposo va a traer el carro para movernos. Yo con una vergüenza me fui rápidamente enseguida que pude, porque una vergüenza grandísima. Pero se asume que cuando alguien botó algo tiró en la basura, ya no es mío. ¿Ya? También, no tengo que tirarlo en la basura, pero si yo declaro que eso no es mío, ya no es mío. Déjame dar un ejemplo de esto. Cuando nosotros buscamos el hametz,
buscamos el Hametz la noche antes de Pesach. Salimos con una linterna buscando el Hametz en toda la casa. Te venden aquí, te regalan una velita. Casi siempre esas velitas de Hanukkah que vienen de los kits de Lubavitch. Esa bobería. Pon una luz, busca con una luz regular. Entonces, la gente anda buscando los pedacitos de Hametz. 10 pedacitos de Hametz. ¿Ya? Los recogen esa noche. ¿Ya? Y entonces declaran. ¿Ustedes lo han visto en la Haggadah? Todo el Hametz que esté en mi posesión será como el polvo de la tierra. Entonces, al declarar que ya eso no me pertenece, que cualquiera que quiera este Hametz, se quede él con el Hametz, pero ya no es mío. Entonces ya yo no tengo posesión, aunque esté en la posesión mía. Entonces ahí se entiende la discusión. Si se me cayó algo en el patio de la casa, cuando yo digo, se me perdió esa cosa. Cuando digo, se me perdió, ya quiere decir que no es mío. Entonces, ¿es mío o no es mío? Aunque esté dentro del patio del territorio mío, que yo soy dueño de ese territorio, no puedo asumir de que es mío porque a lo mejor ya no es mío. Ya declaré que no es mío. Esta es la discusión que ocurre en el Talmud. Pero esa es la forma que nosotros nos deshacemos del Hametz, en que ya el Hametz no me pertenece a mí. O, si quiero, puedo venderlo. Estoy vendiendo una propiedad, ya obviamente eso es una propiedad que ya no me pertenece a mí porque alguien lo compró.